damos por instalado el 16º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. Ahora invitamos a nuestros intervinientes en este acto de instalación para acompañarnos y unirse al auditorio. Muchas gracias. Muy bien, la Academia como difusor de conocimiento e información de los futuros jueces tiene la palabra también en este encuentro. En su representación nos acompaña el profesor y abogado Juan Carlos Botero Navia, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos ilustrará sobre el panorama de los sistemas judiciales en el mundo. Doctor Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidentes de las altas cortes, altos dignatarios del gobierno, los organismos de control, jueces y magistrados, señoras y señores. Estamos dando un segundo para que aparezca en la pantalla de la presentación. Muchas gracias. Siguiente. El señor presidente de la Corte me ha encomendado la tarea imposible de dar un panorama de los sistemas de justicia en el mundo. Vamos a partir de una pregunta. ¿Cómo saber si un sistema judicial es eficiente y efectivo? Siguiente. Es decir, ¿cómo saber si el sistema cumple con los objetivos para los cuales fue creado? Yo creo que yo voy a tener que coger el micrófono porque de lo contrario voy a tener tortícolis. Siguiente. ¿Cómo saber si el sistema cumple con los objetivos? Eso implica tres problemas. El primer problema es que hay diferentes definiciones de lo que es justo. El segundo problema es que hay diferentes objetivos sociales del sistema de justicia. Y el tercero es que hay diferentes arquitecturas del sistema de justicia. Siguiente. Estamos acostumbrados a ver la justicia como la dama con la espada y la escala que mide si los transgresores de la ley están cumpliendo con su medida y que tiene una espada para cortar. Una dama que además tiene los ojos tapados para ser imparcial e independiente. Siguiente. Esta imagen es la predominante en el planeta entero. Aquí la Corte Suprema de Justicia de Ghana. Siguiente. Pero en otras latitudes la justicia no se concibe de la misma manera. Y la invitación del señor presidente de la Corte es a mirar hacia el cielo, hacia el asteroide y a mirar más allá de nuestras fronteras. Miremos, siguiente, que esta imagen siguiente, en otras latitudes como en Japón, la estatua que preside la Corte Suprema de Justicia del Japón es el Buda de la compasión. Es un paradigma de justicia, una forma de entender la justicia muy diferente al paradigma europeo continental. Siguiente. En otras latitudes, en África, el símbolo de la justicia es un árbol. Un árbol porque es el lugar debajo del cual las partes en disputa se recogen a restablecer los lazos rotos, a restablecer la armonía comunitaria. Siguiente. Eso se ve así. Siguiente. Pero no ocurre solo en África. Esta foto es en Australia y también en Canadá. Los círculos de sentencias, que es el paradigma de la justicia restaurativa. Siguiente. En Colombia, por supuesto, tenemos a la JEP,
Pero, siguiente, pero no es lo único. El paradigma de la justicia restaurativa también interpela a la jurisdicción ordinaria. Siguiente. Volviendo a esa pregunta inicial del primer problema sobre las diferentes definiciones de qué es justicia, la literatura del derecho comparado nos muestran que las tradiciones del derecho civil y el derecho anglosajón parecen haber alcanzado un equilibrio diferente. En la tradición del derecho anglosajón, justicia significa juego limpio. El proceso judicial es una contienda, como un partido de fútbol, y el juez es un árbitro. La función del juez del derecho anglosajón es garantizar un proceso justo. En un sistema híbrido como el nuestro, donde el sistema penal acusatorio ha sido implementado, doctora Mancera, en un sistema de esta naturaleza, eso entra en conversación con la tradición a la cual pertenecemos, la tradición del derecho continental, en el cual la función del juez en derecho civil es garantizar un resultado justo. No un proceso justo, sino un resultado justo. Siguiente. Pero más allá, lo que les estoy hablando, yo pasé 15 años antes de estar en la posición que tengo ahorita, pasé 15 años viendo por el mundo, midiendo y estudiando sistemas judiciales. Estos son los países más lejanos a los que fui, Malawi y Liberia, con los presidentes de las cortes. Siguiente. Desde esa experiencia es que voy a hablarles, pero vamos a hablar de la jurisdicción ordinaria. Lo hago, siguiente, enfrentando el segundo problema, diferentes objetivos sociales del sistema judicial. Segundo, siguiente. Por un lado, la justicia tiene una doble naturaleza. Por un lado, es resolver pacíficamente los conflictos en la sociedad. En ese sentido, la acción legal es un sustituto de la injusticia. Es para proteger al débil, porque el fuerte se defiende él solito. Es un sustituto de la venganza privada. Es para ir a la corte en lugar de matar al otro. Cuando yo tenía 13 años iba caminando por la calle en un barrio normal, de clase media de Bogotá, y un señor llegó con un cuchillo a cobrarle una deuda a otro. Terminó llorando: por favor págueme, necesito la plata. Desesperado por no poder cobrar una deuda. La justicia es sustituto de la venganza, pero tiene una segunda característica, y es garantizar unos objetivos sociales más amplios, como el imperio de la ley, los pesos y contrapesos y la separación de poderes. Siguiente. Desde el primer punto de vista, entonces, la justicia puede ser vista como un servicio esencial que se presta al ciudadano, como el servicio de agua potable o la salud. Es decir, necesitamos agua que sea limpia, que llegue a tiempo, que funcione, que sea más o menos pura. Necesitamos justicia que sea limpia, que llegue a tiempo, que funcione, que sea más o menos transparente. Debe ser asequible y de buena calidad. Y esa dimensión de la justicia se puede medir con indicadores de eficiencia. Por otro lado, en los objetivos más amplios, la justicia es un bien en sí mismo y está más allá de indicadores de eficiencia. Siguiente. Los cuadritos amarillos los puse para resumir las ideas claves. La independencia judicial es un bien social que se impone sobre cualquier afán de medición. Siguiente. El tercer problema son diferentes arquitecturas del sistema en su conjunto. ¿Qué estamos diciendo? Hay distintas formas de entender la justicia que están interpelando a la justicia en el mundo de hoy y nos interpelan a nosotros. Pero vamos entonces a las cifras. Siguiente. Por cada 8 procesos judiciales que tramitan en los Estados Unidos, en Japón se tramita 1. ¿Cuál sistema de justicia es mejor? Fíjense la pregunta: ¿cuál sistema de justicia es mejor? ¿El que tramita 8 casos, obviamente guardando la proporción por población, o el que tramita 1? La respuesta a eso es depende.
diferentes concepciones de lo que es justicia y diferentes tradiciones culturales sobre la forma de resolver el litigio. El paradigma de la justicia en los Estados Unidos es esa imagen que está proyectada allá. El paradigma de la justicia en Japón es el Buda de la compasión. Pero también la diferente arquitectura del sistema es muy importante, porque no es solo que los japoneses demandar a alguien en Japón es de mala educación. No es solo eso. También es que la justicia no ocurre mayoritariamente en las cortes, ocurre en entidades administrativas o en el sector privado. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos comparar sistemas judiciales? Siguiente. Hay un problema fundamental, y es un problema que atañe a toda la primera fila de este salón y a todos los que están de ahí para atrás. Y es un problema de diferencia entre percepción y realidad. Siguiente. Para el ciudadano común, percepción y realidad. Para un ciudadano común, la justicia, su expectativa sobre la justicia es la misma de quien espera un tren o un bus a medianoche. Quiere que sea razonablemente rápida, razonablemente confiable y un costo razonable. Eso espera de la justicia. Siguiente. Sin embargo, para el ciudadano común, y este es un reto fundamental, la justicia no es un tema de jueces y abogados. La justicia consiste en resolver problemas y seguir adelante con su vida. El usuario de lo que hacemos todos los que estamos en este salón espera eso. Siguiente. Desde el punto de vista del usuario básico del servicio de justicia, y de nuevo, sin desconocer que la justicia tiene muchas más dimensiones que la de un servicio público como el agua o la luz, no existen diferentes ramas del poder público, autoridades, jurisdicciones y competencias. Un magistrado, un juez, un superintendente delegado, un personero municipal, un comisario de familia, un inspector de policía, son la misma cosa. ¿Por qué lo sé? Porque durante 10 años hice encuestas de ciudadanos a más de 300.000 personas en más de 300 ciudades alrededor del mundo. Y en general, todas esas autoridades son el gobierno, o los jueces, o la autoridad. Porque pensamos la justicia desde la oferta, desde lo que hacemos. No pensamos la justicia a veces desde la demanda, desde el que la recibe. Siguiente. Siguiente. Entonces hay muchas dificultades para la reforma judicial efectiva. Esto que estoy hablando no es Colombia, esto es el planeta entero. Lo primero es que hay múltiples y parcialmente contradictorios objetivos sociales, ya lo vimos. El siguiente es que hay múltiples actores y grupos. No hay un propietario. Requiere poner de acuerdo no solo a la primera fila de aquí, sino a muchos más actores. Y tercero, hay intereses y incentivos divergentes entre los múltiples actores. Me estoy poniendo muy teórico, espero que no, señor presidente. Siguiente. Estos son algunos de los actores, muchos. Siguiente. Pero se entiende mejor en este gráfico. Estas son las entidades representadas en una casa de justicia. Ahí falta el juez de pequeñas causas que pertenece a la rama judicial. Todas estas no pertenecen a la rama judicial. La fiscalía sí, obviamente. Pero en su gran mayoría son distintos niveles de gobierno, distintas ramas del poder público, y cada una de esas personas, yo he tenido mucho interés en las casas de justicia porque es un esfuerzo muy sincero de acercar la justicia al ciudadano, de verlo desde la demanda, no desde la oferta, y hacer una labor fantástica. Sin embargo, también tienen un problema, y es que cada una de estas personas tiene un jefe distinto que no está en esa casa. Uno va a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar y el jefe de cada uno de ellos o está en la alcaldía, o está en la gobernación, o está en una entidad privada, o está en una universidad, o está en el Ministerio de Justicia, o está en la Corte. Entonces, siguiente slide, por favor. El problema esencial de coordinación entre diferentes ramas del poder público, niveles de gobierno, autoridades, jurisdicciones y competencias que existe hoy en las casas de justicia, también aplica de manera general al servicio de justicia a nivel macro en el país. Pero ahí no para, en todos los países del mundo. Porque la arquitectura básica de la justicia
es esencialmente la misma. No estoy hablando de los justicia consuetudinaria de los chiefs de Liberia, estoy hablando de las cortes formales y su relación con el gobierno, con el presupuesto, con el Consejo Superior de la Judicatura o su entidad equivalente, con la Corte Constitucional, con el sector privado, con la justicia privada. Siguiente. Es decir, ¿cómo sabemos cuando un sistema está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado? Cuando no hay un dueño del sistema. No es el ministro de Justicia, ni el presidente de la Suprema Corte, ni el presidente de la Corte Constitucional. Son muchos al mismo tiempo. Por eso un evento como el de hoy es tan significativo e importante. Siguiente. Hay 3 caminos en la literatura. Podríamos gastar 5 horas discutiendo si son esos 3 y mirar papers. Créanme, son básicamente 3 caminos en la literatura de medición de la justicia. Primero, indicadores de recursos. Segundo, indicadores de procesos. Y tercero, indicadores de aceptación social. Sobre los 3 quiero decir algo. Siguiente. Vamos primero con los indicadores de recursos y procesos. Los datos a nivel global son difícilmente comparables. ¿Por qué? Porque los objetivos de justicia son distintos, el entendimiento que es justicia es distinto y la arquitectura es distinta. ¿Es mejor 8 casos en Estados Unidos o 1 en Japón? No sé. Son distintos. Comparar es imposible. O sea, la tarea del señor presidente que usted me encomendó es imposible, sobre todo cuando la presentación se va. Pero ahí vamos. Sin embargo, siguiente. Este ejercicio lleva décadas y aquí incluye 49 países, de los cuales al menos 10 son comparables con Colombia por nivel de ingreso, no por tradición jurídica, no por historia, pero sí por nivel de ingreso. Obviamente no vamos a compararnos con Suiza y Suecia, pero sí podemos compararnos con Turquía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Georgia, ¿cierto? Siguiente. Aquí está en la lista de países con sus ingresos per cápita y estoy seguro de que ya al final del salón están viendo los numeritos con mucha claridad. Solo para mostrarle, son 49 países. Bueno, estos 50 países, para resumir, para aproximar, 10 son comparables con nosotros. ¿Cómo vamos comparación con ellos? Siguiente. Entonces, como hay distintas partes, distintos elementos del sector justicia, si tratamos de mirar si un sistema es bueno o malo, y como dijimos, es la tasa de resultado por unidad invertida. Si tratamos de mirar qué significa eso, es yo gasto 50 y cuánto obtengo a cambio, ¿no es cierto? Pero saber cuánto gasto es dificilísimo. Lo que hacen es el sistema de presupuesto, el sistema de presupuesto en su conjunto incluye el sistema de las cortes, de la fiscalía, de la ayuda legal, pero también de las prisiones, del Consejo Superior de Judicatura, de los servicios del CTI, de los servicios forensicos, asilo, todas las entidades, algunos servicios de la policía, no todo el servicio de la policía, y tratan de saber comparativamente cuánto es que gastan en justicia. Siguiente. Hay grandes variaciones por habitante y como porcentaje del PIB. Aquí obviamente no pueden leer los números, pero lo que ven es que las gráficas, las lineecitas azules claritas y oscuras, que son el porcentaje con porcentaje del PIB o como porcentaje por habitante, varían muchísimo. O sea, de Alemania a Francia, países muy parecidos, con sistemas de justicia muy desarrollados, muy eficientes, la variación es enorme. ¿Qué nos dice eso a nosotros? En promedio es el 0.35% del PIB, en promedio 66% se gasta en las cortes, el 25% en investigación criminal y el 9% en asistencia legal. Siguiente. En general, el 70% de eso se gasta en presupuestos de empleado, de pagar nómina, el 5% en computador, 8% en edificios, etc. Siguiente. ¿Cuánto se gasta en Colombia? Históricamente, entre el 1 y el 1.2% del PIB. Siguiente. Y cuando miramos cómo estamos en el gasto
en justicia y seguridad. Separar justicia y seguridad es muy difícil en Colombia. Eso sería un tema de otra conversación entera de 1 hora y no tenemos el tiempo para llegar allá. Pero más o menos las cifras nos dicen que entre justicia y seguridad, obviamente en Colombia seguridad es mucho más el gasto que en justicia, entonces esta cifra no es realmente comparable. El gasto de seguridad y justicia estamos en el extremo izquierdo de la distribución. Siguiente. Este es el informe de la rama al Congreso de la República. Siguiente, todos ustedes lo reconocerán. Vamos a ver cómo está Colombia. Cobertura del 100% del territorio nacional. ¿Qué sugiere eso? Sugiere que al menos no hay un problema severo de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es importante decirlo. Porque el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Justicia y los medios de comunicación y todo el mundo todo el tiempo está diciendo que el problema de la justicia en Colombia es que no hay acceso a ella. Siguiente. Hubo un dramático incremento en la demanda de justicia, 278% entre el 93 y el 2019. Ese crecimiento es muy superior a la tasa de crecimiento de la población o al crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay cambios estructurales en la demanda de justicia, en las causales determinantes de la demanda de justicia, pero sí hay cambios determinantes en la demanda de justicia. ¿Qué significa eso? Y estoy en algún momento hablándole también a los medios de comunicación cuando nos dicen que la percepción de la justicia es malísima en Colombia. Lo que eso significa en términos comparados frente al mundo es que hay un incremento en la expectativa social de efectividad del sistema. Eso se traduce en satisfacción del usuario. Porque aunque delata ir a poner una tutela o presentar una demanda, la gente lo hace. Eso muestra, eso es un indicador poderosísimo de la eficacia y eficiencia de la justicia en Colombia. Sugiere que no hay un problema severo de acceso a la justicia. Por supuesto, esto ameritaría para una conversación de 6 horas. Obviamente, hay cambios estructurales como la acción de tutela. La tutela nos cambió la vida. La tutela acercó a la justicia al ciudadano. La tutela nos garantizó los derechos. Mi única experiencia en la rama judicial fue auxiliar judicial del magistrado Carlos Gaviria en la Corte Constitucional cuando se estaba inventando ese problema. Y la tutela, su valor es infinito. Pero la tutela también ha traído, como todas las cosas buenas, de pronto consecuencias que no son tan buenas, que es necesario estudiar. Lo segundo que ha pasado es un incremento en el número de abogados por 100.000 habitantes dramático, desbordado. Siguiente. Que esta gráfica es difícil de entender. Esta mañana me decía un colega, tendré que explicar que es una correlación. No, eso es muy sencillo. En este lado está el presupuesto por 100.000 habitantes, en este lado está el ingreso per cápita del país. Lo que eso significa es que los países más ricos invierten más en justicia. A ver, simplemente, los países más ricos invierten más en justicia. Eso es lo que prueba esta gráfica. ¿Qué significa eso? Que porque son más ricos pueden comprar mejores patrullas de policía, o que porque compran mejores patrullas de policía son más ricos, porque se hacen cumplir los contratos. Nadie en el planeta sabe la respuesta a esa pregunta. Nadie. La causalidad. Pero la correlación es muy poderosa. ¿Y qué significa? Significa el gasto en justicia se justifica. Hay que hacerlo. Es esencial. Siguiente. ¿Dónde estamos nosotros? Más o menos aquí, esa lineecita roja. La relación entre el gasto en justicia por habitante y nivel de desarrollo económico del país, Colombia está más o menos donde debería estar. Daría 5 horas de discusión evaluar esto, pero a vuelo de pájaro, más o menos, doctor Bolaños, estamos donde debemos estar. Siguiente. Bueno, estamos mirando, de nuevo, en el mapa de la presentación estamos mirando recursos.
Estamos mirando cuánto invertimos y cuánto sacamos a cambio. Número de jueces por 100.000 habitantes. Hay una distribución, Colombia tiene 11. En 3 países de estos 50 hay 3 jueces por 100.000 habitantes. En 9 países hay más de 30 por 100.000 habitantes. En general, el pico de la distribución es entre 10 y 20. Siguiente. Cuando miramos el mapa de Europa, de nuevo con países como Turquía, ¿sí? Cuando miramos esto, vemos que Colombia, siguiente, está, ya vamos, con América Latina, ahí están las cifras para América Latina, está entre 3 y 15, básicamente, jueces por 100.000 habitantes. Siguiente slide, que resume. Siguiente. En el número, Colombia está en 11, es la cifra histórica. En el número de jueces, este es el resumen, los amarillitos son el resumen. En el número de jueces por 100.000 habitantes, Colombia está igual a España, Francia o Italia. Está por encima de Argentina, Chile o Brasil y está por debajo del promedio mundial de países de ingreso comparable. Pero no es cierto que el estándar mundial sea 65, como supuestamente lo dice la OECD. Yo fui parte del Comité de Acceso a la Justicia de la OECD. La OECD no dice eso. El número para Colombia es entre 10 y 20, según el panorama mundial. De pronto nos faltan jueces, pero no nos faltan dramáticamente. No tenemos que pasar a 65 por 100.000 habitantes, porque el juez no es solamente el componente fundamental, hay muchos más componentes. Pero les acabo de mostrar las cifras. Colombia está un poquito por debajo de donde debería estar, pero no dramáticamente por debajo. O sea, no es un problema que tengamos demasiados poquitos jueces. Entonces, ¿por qué nuestros jueces están trabajando hasta las 11, 12 de la noche? ¿Por qué? Siguiente. Aquí no se ve la distribución de los jueces por instancia, 71%, 23%. Siguiente. Vamos a mirar género. En Europa, hoy 56% de los jueces son mujeres. Siguiente. En primera instancia 58, segunda instancia 52, tercera instancia 42 son mujeres. Siguiente. Pero los presidentes de las cortes, en primera instancia 42, en segunda 32, en tercera 30. Ha ido ganando terreno, pero no hay tantas mujeres presidentes. Siguiente. Correlación entre número de jueces y personal judicial. Podríamos de nuevo gastar 5 horas discutiendo todos los inputs del sistema, pero en el mundo se ve una correlación entre número de jueces y personal judicial. Dicho de otra manera, un juez solo no sirve, sí sirve mucho, pero no sirve tanto como cuando, o un fiscal si no tiene investigadores del 7I, o un magistrado con magistrados auxiliares, profesionales 33 y demás. Siguiente. El número de abogados por 100.000 habitantes. Miren, España es el mayor, 300, Francia 100, Noruega 100, Alemania 200. Siguiente. Un estudio de la Corporación de Excelencia de la Justicia. Estábamos en 178 en el 96 y estamos en 728. Siguiente. El número de abogados por 100.000 habitantes en Colombia está, no muy, dramáticamente por encima de los países de ingreso comparable. Puede generar un incentivo perverso para la litigiosidad injustificada. Hay un problema de arquitectura del sistema que pasa por el número de abogados. El Consejo Superior de la Judicatura está implementando un examen que va a atender ese tema, porque lo clave es que los abogados sean buenos abogados, no tanto que sean muchos, que haya una buena preparación. Siguiente. Este es otro de los estudios comparables importantes. Siguiente. Vamos a ver ahora el número de casos. Y aquí usé ejemplos de la jurisdicción ordinaria. Señor presidente, si los estamos aburriendo, ¿vamos bien? Bueno, de la jurisdicción ordinaria.
el número de casos en esta muestra grande de países. ¿Cuántos casos por 100 habitantes? Siguiente slide, por favor. Estos son los datos del Consejo Superior de la Judicatura. Colombia, 2.6 millones de casos en el movimiento total de procesos. Siguiente. En la jurisdicción ordinaria, que es obviamente la más nutrida, 2.3 millones de casos. O sea, tenemos muchos casos. Pero la siguiente slide es la que es importante. Siguiente. Miren esta situación. No alcanzan a leer, yo hubiera querido que leyeran, pero yo puedo leerlo. Esto es investigación cualitativa de un estudio muy grande de acceso a la justicia que estamos haciendo en colaboración con el Atlantic Council de los Estados Unidos y que en un año les podré presentar. En ese estudio dice un juez que entrevistamos, estamos entrevistando jueces, fiscales, investigadores de todo el país. El otro problema es que la gran mayoría de los jueces nos hemos dedicado a producir, producir y producir. Saque y saque, ahí sí como máquinas, sin darnos cuenta y dejando de lado nuestra vida personal. Lo que no pasa, el otro día tiene una conversación con un juez de Estados Unidos y con un señor, creo que de Francia, y decía, no, aquí se cumplen horarios y se cierra. Yo tengo una vida después, es terrible. Yo tenía un compañero que me decía, no, yo para mi esposa y mi hijo, papá, tengo tal cosa, ¿será que puedes ir ese día? ¿A qué horas? No, a las 7 de la noche. Déjame ver si tengo tiempo ese día. Las citas médicas las estamos pidiendo a las 10 de la noche. Entonces es complicado. La percepción generalizada en el país es que la justicia es lenta, burocrática. La realidad de los jueces es que trabajan como locos. No solo los jueces, los funcionarios judiciales. Aquí levante la mano el que no ha trabajado un fin de semana. Esa es la realidad. Siguiente slide. Entonces, siguiente. Entonces, miren dónde está Colombia en esta gráfica. Aquí ese cuadrito amarillo nos está haciendo daño. Colombia está en el absoluto extremo. O sea, el número de casos por habitante, Colombia está en el absoluto extremo. Dicho de otra manera, la litigiosidad en Colombia está muy por encima del promedio. El promedio está por aquí y Colombia está por acá. ¿Qué quiere decir eso? Sugiere que no tenemos un problema severo de acceso a la justicia, obviamente, sin desconocer las disparidades regionales, sin desconocer disparidades de otro tipo. Tenemos muchísimos problemas, como todos los demás países del mundo. Pero lo que esto sugiere es que de pronto hay un problema de desbalance entre el acceso y otras dimensiones del servicio de justicia. Lo que esto sugiere es que de pronto tenemos un problema de sobrecarga laboral injustificada, es decir, no socialmente deseable. ¿Qué calidad produce una sentencia cuando la tengo que producir a las 11 de la noche? De jueces y funcionarios, porque los términos me están comiendo. Es decir, quizás tenemos demasiados pleitos. Siguiente. Vamos ahora a mirar tiempo de duración de los procesos. Porque de pronto no es solo que tenemos demasiados pleitos, de pronto es que de pronto tenemos demasiadas instancias en los pleitos. Por ejemplo, las tutelas en la mitad de, 5 tutelas en la mitad de un proceso muy largo que puede durar 20 años, porque son 5, no 5 ni 7, sino 10 instancias. Al final de cuentas arranca en la superintendencia, se va para la fiscalía, termina en el juzgado, va para el tribunal, termina en la corte y con 3 tutelas en la mitad. Entonces, en materia civil y comercial, un proceso en esos 50 países se demora 2 años. Obviamente, aquí está Noruega, Suecia, Alemania, que son vainas que funcionan así como loco. Los países como nosotros son más bien por allá por 1000. En procesos administrativos se demora casi 3 años. En casos criminales se demora un poco más, año y medio. Siguiente en promedio. Siguiente. Aquí está el tiempo para resolver casos en las cortes de primera instancia en esta muestra grande de países. Siguiente. No, anterior. Ah, no, bueno. No está Colombia. Me falta el dato. Lo quedo viendo. Siguiente. Este es otro punto fundamental. El acceso a la justicia
no es un servicio gratuito en la mayor parte del mundo. Por lo menos del mundo comparable con nosotros. Los cobros a usuarios representan el 9% del presupuesto judicial y el 15% del presupuesto de las Cortes. ¿Por qué? Porque cuando el acceso es absolutamente ilimitado, hay demandas frívolas o hay abuso de actores económicos del sistema judicial para su propio beneficio, porque no cuesta nada. ¿Y quién paga? ¿Quién en la transmisión, doctor Guerrero, en la transmisión entre lo que debe, quién asume ese costo? ¿Las mamás, los hijos o los esposos de los jueces y juezas y fiscales, investigadores del CTI y auxiliares judiciales del país? El exceso de demandas ante un aparato limitado en sus recursos genera como consecuencia un desbalance. No sé si esto es suficientemente claro, pero así es como yo lo veo. No estoy diciendo que la justicia no deba ser gratuita, de pronto debe serlo. Pero lo que estoy diciendo es que en toda política pública no es como una variable afecta a un resultado, es como esa variable afecta a un resultado y afecta a otros 25. Y en este caso, esa variable del acceso a la justicia ilimitado nos está generando otras consecuencias. Es lo que un estudio multidivisional de la justicia sugeriría. Siguiente. Quizás hay un desbalance entre el acceso y otras dimensiones del servicio de justicia. Quizás tenemos un desbalance entre el ejercicio justificado y no justificado del derecho de acceso a la justicia. Y quizás la arquitectura y diseño del sistema nos lleva a que tengamos demasiados pleitos. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido tutelas o han fallado tutelas que ustedes saben que lo único que es una estrategia dilatoria de abogados inescrupulosos? O tutelas, o recursos, o pleitos enteros. Y recuerden que la tercera medida de cómo se mide la calidad de un sistema judicial estos son los papers de economía más contundentes. Es la expectativa social de cumplimiento de la sentencia. Es decir, cuando la gente no delinque porque tiene miedo a que lo van a llevar a la cárcel, o no deja de pagar una deuda porque tiene miedo a que lo van a ejecutar y le van a sacar el televisor de la casa, esa es la medida absoluta de la efectividad de un sistema. Entonces, cuando los pleitos son frívolos o injustificados, en virtud de garantizar más acceso, estamos reduciendo la efectividad completa, transversal, multidimensional de la justicia. Siguiente. Recordemos que tiene dos naturalezas de la justicia. Siguiente. Entonces miremos el tercero, indicadores de aceptación social, expectativa social de efectividad del sistema para producir resultados esperados. Lo que yo acabo de decir. No delinco por miedo a la cárcel, no dejo de pagar por miedo a que me ejecuten, a que me saquen el televisor. Siguiente. Estos son datos del Proyecto Mundial de Justicia, en el que yo trabajé 10 años, y los traigo aquí solo para mostrar donde yo creo que está el problema nuestro. Siguiente. En Colombia, en justicia civil, según la percepción, y estamos de nuevo hablando de la diferencia entre la percepción y la realidad, según la percepción, estamos de 88 entre 140. Siguiente. Y aquí vamos a pasar rápido estos. Siguiente. 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 En justicia criminal, en cambio, entre 119 a 140. La percepción de la ciudadanía, la percepción es que Colombia está por debajo del promedio y muy por debajo de su nivel de ingreso. Y recuerden la correlación absolutamente clara entre recursos, nivel de ingreso, gasto en justicia y calidad de la justicia. Obviamente, si tengo más plata, pues el carro anda más rápido. Eso no es extraño. ¿Por qué estamos tan debajo? ¿Por qué la percepción? ¿Por qué ese gap en la percepción? Siguiente. 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 En parte, yo creo, es causado por la forma como estamos midiendo. La encuesta revela que hay un grave problema de confianza de los colombianos en acceso a justicia. Siguiente.
La encuesta dice que 8 de cada 10 colombianos tienen una opinión desfavorable. Siguiente. El 51% de los problemas de las personas que tienen un problema no lo llevan a la justicia porque desconfían de ella. Siguiente. Estos son los últimos datos. Esto es está fresco de agosto. Tiene un mes. Esto tiene un mes. Sistema judicial colombiano. Percepción favorable, la línea verde. Desfavorable, la línea roja. Siguiente. Corte Suprema de Justicia. Miren, la tendencia está cambiando dramáticamente. La favorabilidad del sistema está cambiando. Ese cambio, esa línea, ese cambio, para los que yo creo que este salón, pues la mayor parte no son muy estadísticos, pero todo el mundo entiende que ese cambio en la tendencia es dramático, es extraordinariamente significativo. O sea, la percepción está acercándose. Siguiente. Jurisdicción especial para la paz se mantiene constante. Siguiente. La jurisdicción especial obviamente está mediada por fenómenos políticos, la percepción mucho más que las otras. Corte Constitucional se acercó dramáticamente en el último periodo. Siguiente. ¿Cómo se interpretan esas cifras? En España, por ejemplo, comparado con Europa, en España el 40% de la población tiene una información, una percepción, el 4% muy positiva frente a la independencia judicial, el 34% más o menos positiva y el 60 o 70% de la población desfavorable. En España. Siguiente. Tenemos entonces el problema de percepción y realidad. Siguiente. ¿Qué significan esos números? ¿Cómo los interpretamos correctamente? ¿Qué significa que una persona que no distingue procurador, defensor del pueblo, comisario de familia, investigador, que toda esa cosa es la misma cosa, que es el 80% de la población que responde a las encuestas? Se los digo con la experiencia de haber hecho 300.000 encuestas en 300 ciudades alrededor del mundo. Una persona que no distingue todo eso dice que la Corte Suprema sí, pero el otro no. ¿Qué significan esos números? ¿Cómo se interpretan esos números? Y esos números están causando ansiedad y angustia en la rama judicial frente a la percepción de que no estamos haciendo lo suficiente y por eso entonces trabajamos hasta las 10 de la noche. Siguiente. Hay dos problemas fundamentales. La diferencia entre error de medición y error total de medición. ¿Cuál es el error de medición? Esas encuestas están bien hechas, obviamente están bien hechas. Y tienen un margen de error adecuado, 3%, 5%. O sea, cuando un número es 35 puede ser 38 o 32, pero no se sale de ahí. Y están bien hechas, el marco muestral está bien hecho, la encuesta está bien hecha, pero la encuesta no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque el que responde no sabe la respuesta. Porque la pregunta está hecha fuera de contexto. Porque la pregunta presupone la respuesta. En inglés eso se llama el self-fulfilling prophecy. El que responde presupone la respuesta. O sea, el error total de medición es del 70 o 70%. La forma como están construidas. Y ese es el indicador fundamental con el que contamos para medir a la justicia. Y sale periódicamente en los medios de comunicación. Y eso es un problema. Eso es un problema de la justicia. Porque está mal medida. Sin desconocer disparidades regionales y otros problemas e inequidades del sistema. Y la lista de quejas contra la justicia la tengo larguísima. O sea, problemas de la justicia hay muchísimos. Echamos otra hora a los problemas de la justicia. Sin embargo, un análisis multidimensional y contextual profundo del sistema judicial sugiere una brecha significativa entre la percepción y la realidad. Es decir, la percepción ciudadana sobre la justicia no refleja la realidad de la justicia. Y eso es un problema de la justicia. ¿Por qué es un problema? Porque la forma fundamental de medir la calidad de la justicia es la expectativa del ciudadano frente a la actuación de la justicia. Y se vuelve un círculo vicioso. Y de ese círculo vicioso tenemos que salir. Yo soy no más que un profesor
diciendo esto, pero después de 20 años de pensar el problema, ahí es donde he llegado. Siguiente. Problema entre percepción y realidad. Ya estamos acabando. Para el ciudadano común, la justicia no es un tema de jueces y abogados, sino consiste en resolver problemas y seguir adelante con sus vidas. Entonces vamos a recapitular. Desde el punto de vista del usuario, un magistrado, un juez, un superintendente, un personero son la misma cosa. El problema esencial de coordinación entre autoridades es un problema serio en una casa de justicia y en el país, pero lo es en todos los países del mundo. Eso no tiene solución. Eso, unos lo hacen mal, otros lo hacen peor. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque hay distintos actores con incentivos opuestos y porque hay distintos objetivos sociales. Eso ya se explicó. Obviamente hay que trabajarle a eso, pero eso es un problema en todos los países del mundo. Siguiente. ¿Puede haber un desbalance entre acceso y otras dimensiones del servicio de justicia? ¿Puede existir un desequilibrio entre el ejercicio justificado y no justificado del derecho de acceso? ¿Puede ser que la arquitectura y diseño del sistema nos esté llevando a que tengamos demasiados pleitos? Y puede ser que no estemos aprovechando suficientemente otras formas de resolver conflictos sociales. Eso es lo que un análisis multidisciplinar, multidimensional de la justicia sugiere. Siguiente. Hay un dramático incremento en la demanda de justicia sin que haya un incremento en los determinantes de la demanda. En economía 101, eso significa el servicio es bueno. ¿Por qué la percepción tan mala si el servicio es tan bueno? Obviamente es el único que hay, porque no hemos construido adecuadamente las cosas. Esto en análisis económico del derecho podríamos gastar mucho tiempo pensándolo. Pero lo que sí es claro es que no hay un problema, o esto sugiere que no hay un problema severo de acceso. En relación entre el gasto de justicia por habitante y nivel de desarrollo económico, más o menos estamos gastando lo que deberíamos estar gastando. Y el número de jueces por 100.000 habitantes, estamos un poquito por debajo, pero no dramáticamente por debajo. Siguiente. El paradigma de la justicia restaurativa también interpela a la jurisdicción ordinaria. Civil, penal, laboral, todas. ¿Por qué? Porque es más rápido, más fácil y más barato. Hay que pensarlo. Obviamente no es para pensarlo en 8 días, es para pensarlo de largo plazo. Siguiente, la independencia judicial es un bien social fundamental que se impone sobre cualquier afán de medición. Es un valor social en sí mismo. Siguiente. Quiero terminar, y esto ya es el final, con un mensaje de esperanza. La medición de la justicia es mala en todos los países del mundo, pero puede ser buena. Puede ser buena. En 1700 se morían 300 de cada 1000 niños nacidos. O sea, 1 de cada 3. Hoy se mueren 3 de cada 1000. Esa reducción en la tasa de mortalidad infantil está causada, siguiente, por muchas cosas. Está causada porque pasamos de esto, siguiente, a esto. También está causada, siguiente, porque pasamos a esto, siguiente, y a esto, siguiente. Pero sobre todo, está causada porque pasamos de esto, ¿qué es esto? No, de atrás. Gracias. ¿Esto qué es? Un médico atendiendo a un paciente. ¿Cuál es la unidad de medida de esa foto? El caso, el paciente. El paciente. Un médico atiende a un paciente o a 5 pacientes. La unidad de medida es el paciente. En el mundo pasamos a esto. Siguiente. Siguiente. Es decir, la reducción en la tasa de mortalidad infantil se debe a medidas de población general. No se debe solo a ni principalmente a los mejores médicos. Se debe a acueducto, vacunas, sistemas de sanitarios, medicamentos, etcétera. Que no es la variable individual, es la variable poblacional. Siguiente. Es decir, pasamos, no importa cuán lindo sea el árbol, es un árbol, un caso, siguiente, a esto, la visión de bosque. Hasta que no miremos y midamos la justicia como un problema poblacional, no caso a caso, no vamos a resolver
ni las horas hasta las 11 de la noche de los jueces y funcionarios, ni el problema de percepción de la justicia, ni los indicadores de justicia que nos están causando. Siguiente. Es ver el individuo versus la colectividad. Siguiente. Y eso pasa por la medición. Siguiente. No tenemos medidas adecuadas de la efectividad del servicio de justicia en su conjunto. Las medidas existentes, la principal, las encuestas de opinión, son absolutamente insuficientes e inadecuadas. La medición de casos, cargas de trabajo, entrada y salida de procesos, etcétera, son muy limitadas. Necesitamos una medición real del sistema. Eso no es un problema solo de Colombia, es un problema de casi todos los países del mundo. Y quizás hemos puesto demasiado énfasis en la oferta del servicio y no en suficiente énfasis en las reales necesidades de la demanda del servicio. Por ejemplo, cuando por decir algo, un banco inicia millones de procesos al mismo tiempo, o cuando ocurren una compañía o un abogado me presenta 7 tutelas en un proceso. Esa es ver la justicia desde la demanda, a nivel poblacional. Eso es lo que nos puede llevar a mejorar los indicadores. Siguiente. Con eso me despido. Muchísimas gracias.